Valor nutritivo del pescado. Existen claras diferencias de un pescado a otro y dentro de la misma especie varía en función de diversos factores: la época en la que se captura, la disponibilidad de alimento, grado de madurez del animal, etc. También hay que tener en cuenta la porción comestible de pescados y mariscos, que oscila, debido a la gran cantidad de desperdicios, entre un 45%. Perca, trucha y un 60%, merluza, sardina, lenguado, atún, etc. Esto se traduce en que de 100 gramos de pescado sin limpiar se aprovechan tan solo unos 50 gramos, dato a tener en cuenta cuando se calculan las raciones para cocinar o los datos energéticos. En general se puede afirmar que el pescado tiene una composición en nutrientes parecida a la de la carne: proteínas de gran calidad, lípidos, pequeñas cantidades de glúcidos y vitaminas y sales minerales. Agua es el componente mayoritario, supone entre un 78 y un 85% del contenido total en bastantes especies. El contenido de agua está relacionado inversamente con la cantidad de grasa, de manera que a mayor contenido acuoso, menos grasa. Así, los pescados blancos o magros son los que mayor porcentaje de agua contienen, 80-85%. Cuanta más agua tenga un pescado, mejor se digerirá. Proteínas. Suponen entre un 15 y un 20% de la porción comestible del animal y forman parte de la estructura muscular. Las proteínas del pescado son de alto valor biológico, ya que contienen todos los aminoácidos esenciales en el organismo que el organismo necesita para formar sus propias proteínas. El tipo de proteínas del pescado es lo que determina su textura o consistencia, su digestibilidad, su conservación, así como los cambios de sabor y color que experimenta el pescado durante su trayectoria comercial hasta llegar al consumidor. Tipos de proteínas del pescado. Tenemos proteínas estructurales, proteínas del tejido conjuntivo y proteínas sarcoplásmicas. Proteínas estructurales constituyen entre un 65 y un 75% de las proteínas totales y están compuestos por miosina en un 40% y actina en un 15 o un 20%. Estas proteínas en el pescado son más sensibles a la desnaturalización y a la proteólisis que las de la carne. Forman las fibras musculares del pescado, que son cortas y se ordenan en láminas conocidas como miotomas, las cuales se separan por tabiques de tejido conjuntivo tipo colágeno llamados mioseptos. Durante la cocción, los miotomas se desprenden unos de otros, haciendo que presenten una textura más blanda. Proteínas del tejido conjuntivo. Suponen entre un 3 y un 10% menor que en la carne. El colágeno del pescado está menos polimerizado que el de la carne y comienza a gelatinizarse a temperaturas más bajas, entre 30 y 45 grados centígrados dependiendo de la especie. Los pescados carecen o tienen muy poca elastina. Al tener poco tejido conjuntivo, el pescado es más blando y más fácil de digerir que la carne. Proteínas sarcoplásmicas. Incluyen las proteínas pigmentadas como la hemoglobina, la mioglobina, que transporta oxígeno en los músculos, los citócromos y las enzimas. Lípidos. El hábitat natural del pescado, es decir, el medio acuático, procura una baja temperatura al animal. A esta temperatura, la grasa saturada se encuentra en estado sólido, haciendo imposible la supervivencia del pez. Por ello, en el compuesto lipídico mayoritario, los triglicéridos, encontramos una importante cantidad de ácidos grasos poliinsaturados de tipo omega que desempeñan una función protectora frente a accidentes circulatorios. No obstante, también forman parte de los triglicéridos los ácidos grasos monoinsaturados y saturados. En algunas especies destaca igualmente un considerable contenido en colesterol y ésteres de colesterol, lecitinas y otros fosfolípidos, ceras y ácidos grasos libres. La cantidad de grasa es muy fluctuante, blanco, semigraso y azul, de una especie a otra, y como hemos señalado también, en una misma especie se observan oscilaciones en función de numerosos factores como
los hábitos alimentarios y disponibilidad de alimentos, el hábitat, la temperatura del agua y el ciclo de maduración sexual. Vamos a verlas un poco más en profundidad. Hábitos alimentarios y disponibilidad de alimentos, condicionada en parte por las características del plancton, dependiendo de que sea fitoplancton o zooplancton del medio acuático. Hábitat. Los pescados marinos suelen contener más grasa que los pescados de agua dulce. Temperatura del agua. La grasa actúa como anticongelante biológico, por lo que los pescados que viven en aguas frías, como el atún y la caballa, suelen ser más ricos en este nutriente. Ciclo de maduración sexual. Los pescados acumulan grasa como reserva de energía antes del desove. En los pescados azules, los lípidos se depositan en el tejido muscular, formando una dispersión globular. En los pescados blancos, los lípidos se acumulan en su mayor parte en el hígado. Una pequeña porción se distribuye debajo de la piel y el músculo queda con muy poca grasa. Así, por ejemplo, en el bacalao, la mayor parte de la grasa está en el hígado, mientras que el músculo contiene cantidades despreciables, por ello es muy apto para la conservación por salado, sin que se desarrollen sabores rancios. En la grasa del pescado, a diferencia de la de los otros alimentos de origen animal, abundan los ácidos grasos poliinsaturados, entre los que se encuentran los omega 3, sobre todo arenque, merluza, salmón, sardinas, anchoas, chicharro, palometa, atún, trucha, cangrejo, gamba, mejillón y ostras, y omega 6. También contiene ácidos grasos monoinsaturados y en menor proporción saturados. Los ácidos grasos omega 3 desempeñan una función protectora frente a la aparición de accidentes circulatorios al favorecer la vasodilatación arterial y la inhibición de la agregación plaquetaria, lo cual mejora la circulación sanguínea. Además, ayudan a reducir el colesterol. El colesterol supone unos 100 miligramos por 100 gramos en pescados azules y 30 miligramos por 100 gramos en blancos. Sin embargo, la capacidad de los pescados de aumentar el nivel de colesterol sanguíneo es muy inferior a la de otros alimentos, dada su mayor concentración de ácidos grasos insaturados. Ejercen un efecto reductor del colesterol y su escaso contenido en ácidos grasos saturados. Las poblaciones que consumen elevadas cantidades de pescado, como los esquimales o los japoneses, presentan menos problemas de arteriosclerosis que las sociedades en las que el consumo es bajo. En España la situación es bastante buena comparada con otros países de nuestro entorno, debido al mantenimiento de una importante flota pesquera que suministra estos artículos. Glúcidos. Su cantidad es inferior al 1% y se debe a la presencia de pequeñas cantidades de glucógeno. Al igual que sucede en la carne, la cantidad de hidratos de carbono en el pescado es realmente baja. Por lo general, es inferior al 1. La lucha en la red o en el anzuelo agota la práctica totalidad de las reservas que hay en el músculo. Después de muerto el animal, el glucógeno se transforma en ácido láctico, lo que desencadena un descenso en el pH. El pH normal gira en torno a 7,3. Su descenso por el acúmulo de ácido láctico es menor que en el caso de la carne, a causa de la combinación de 3 factores. El diseño muscular del pescado es diferente al de la carne, pues está adaptado a sacudidas violentas y rápidas, no a esfuerzos mantenidos. En el músculo del pescado se encuentra la sustancia óxido de trimetilamina con efecto tampón, que se opone al descenso de pH. La cantidad de glucógeno presente es escasa. El resultado es, en el caso de los pescados que proceden de criaderos, una caída del pH hasta un valor aproximado de 6,2 o 6,5, el cual asciende luego hasta 6,6 o 6,7, y que se traduce en una predisposición para la alterabilidad al no inhibirse la proliferación bacteriana. El pescado, por tanto, se estropea antes que la carne debido a los niveles de pH. Vitaminas. Los pescados grasos contienen elevadas cantidades en vitaminas liposolubles A y D en su tejido muscular.
En los pescados magros o blancos su contenido es mucho menor, en los que solo en el hígado se encuentran cantidades apreciables. Destacan como fuente de estas vitaminas los aceites de halibut, de bacalao y de tiburón. En el músculo también se detectan vitaminas del grupo B, entre las que sobresalen la B1, B2, B5, B6, biotina, ácido fólico y B12. Los niveles de vitamina C son despreciables, aunque la cantidad presente en las huevas y el hígado del pescado es suficiente para prevenir la aparición de escorbuto en algunas poblaciones, como los esquimales. El congrio, la lamprea y la anguila son los más ricos en vitamina A. La caballa y los túnidos, como el atún y el bonito, son los más ricos en vitamina B12. Los peces planos y la familia de las sardinas son los más ricos en biotina. Minerales. El pescado es fuente de minerales que intervienen en el metabolismo óseo: calcio, fósforo y magnesio. Destaca también por el contenido alto de yodo el marisco y los peces de mar. También contienen pequeñas cantidades de potasio, sodio, cloro, cobre y hierro, por el menor contenido de sangre en el pescado. El pescado marino es más rico en sodio, yodo y cloro que el pescado de agua dulce, el cual es más rico en potasio. Algunos peces que se comen con espina aportan además calcio de fácil asimilación en cantidades significativas, conservas de sardinas, pescados fritos, etc. Los minerales junto con las vitaminas representan alrededor de un 2% de la composición del pescado. Otros componentes son bases nitrogenadas como carnosina, anserina y creatina, además urea y óxido de trimetilamina, OTMA, que tiene función osmorreguladora. Esto es, que permite la regulación osmótica del pescado.